Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Hola, profe. profe, buenos días. Buen día, profe. Día, profe. Muy bien, vamos a entonces a continuar con nuestra presentación. Respecto a los problemas, no sé si tienen alguna duda, muchachones. Acuérdense que tenemos hasta hoy para entregarlo, el problemario. Yo sí tengo dudas, profesora. Sí, dígame. En el primer problema nos da la temperatura promedio y la altura de la ciudad para calcular la presión atmosférica, ¿no? Sí, Pero ya haciendo los cálculos, la densidad me sale diferente a la de su resultado. ¿cuánto le da la A ver, permítame densidad? tantito. Claro, La densidad me da de 48,54 kilogramos sobre metro cúbico. caray. Acuérdense que el barómetro era de vino y pues al menos la densidad se tiene que acercar a la del agua, ¿no? Sí, es Mm, lo por eso tenía dudas, pero pues, no sé si calculé más la presión sí, ¿qué presión atmosférica. atmosférica de La presión atmosférica qué me dio presión de atmosférica calculó o La calculé investigó con la de plano? fórmula de Ajá. densidad por gravedad por altura. Este, la Ujú, densidad del aire sí, a 11 grados me da de pero ¿qué presión 1,2433. atmosférica? Ah, me dieron 5,000 pascales, creo que son. Ah, no, 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 no. Perdón, Alexis. Esa fórmula ya la empleamos, pero para los sistemas hidrostáticos. Ah, ok. En este caso, la presión que debemos, o más bien la fórmula que debemos de ocupar para calcular esa presión atmosférica es la siguiente. Se las voy a colocar aquí en el chat. Ok. Es una ecuación que relaciona una función exponencial, ¿sí? Les voy a poner los parámetros, ¿no? Se Ujú. necesita calcular la presión, bueno, multiplicar esa exponencial por la presión de referencia o a nivel del mar. Y en el exponencial vamos a considerar lo siguiente, la masa o el peso más bien molecular del aire multiplicado por la gravedad, la altura de esa ciudad, todo eso dividido entre la constante de los gases ideales por temperatura, ¿sí? Entonces, así les voy a colocar acá en el chat esa fórmula para que todos la tomen en cuenta. ¿Sí? Entonces ahí vemos milímetros de mercurio 760 o pueden ocupar ahí la presión en pascales, no sé si en 2325 pascales o una atmósfera, las unidades que quieran ocupar de presión, ahí no hay problema. En donde sí tenemos que cuidar mucho las unidades son en lo que está en la parte del exponencial. Si ustedes se fijan, esa presión a nivel del mar se multiplica por el exponencial que a su vez relaciona el dato de por la altura de esos gases ideales. Si ustedes se fijan, el término que está en el exponencial tiene que ser adimensional, ¿vale? No me tiene que quedar ninguna unidad. Entonces tenemos que tener mucha pericia para poder verificar que todas las unidades se anulen en el término del exponencial. Nosotros ocupamos la masa, el peso molecular del aire, se los voy a dar, es de aproximadamente 28,8 gramos sobre gramo mol, por ejemplo.
o pueden ser las unidades que ustedes elijan del peso molecular, no hay problema, kilogramo sobre kilogramo mol, o libra sobre libra mol. En este caso podemos ocupar estas de gramos. Y luego el AG ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Metros entre segundo cuadrado. Como no encuentro el símbolo del capuchoncito para el exponencial, la voy a dejar así, ¿no? Para que ustedes, bueno, ya ustedes saben que ahí la aceleración es segundo al cuadrado. Luego tenemos H, ya sabemos que es la altura de esta ciudad en Francia, que es 410 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos que otro dato, R, que es la constante de los gases ideales. Pueden ocupar el valor de 0.82 litros por atmósfera, entre eso dividido entre gramo mol Kelvin. Recuerden que la unidad de Kelvin no lleva ningún símbolo de grado. Esa es la única unidad de temperatura que no lleva el símbolo de grado, como cuando ponemos grado Rankine, grado Celsius. Bien, entonces esa es la unidad, las unidades que manejamos para la constante de los gases ideales. Y vamos a poner temperatura, nos dan el dato que es promedio de 11 grados Celsius. Esto lo convertimos a Kelvin, sería 284, ¿no? Aprox 284 Kelvin. ¿Vale? Entonces ya nada más sustituyen, pero aquí en el término del exponencial tienen que agregar otros factores de conversión para eliminar, por ejemplo, las atmósferas, ¿no? A las atmósferas las pueden convertir a pascales. Una atmósfera, ¿cuántos pascales tiene, muchachos? $101,325. Correcto, 100.325 pascales. Y a su vez, si ustedes desmenuzan o desglosan al pascal, un pascal equivale a unidades de fuerza sobre área, ¿no? Que para el sistema internacional podría ser un newton sobre metro cuadrado, ¿vale? Pero a su vez el newton es una unidad compuesta, ¿no? Si nosotros desglosamos el newton, sabemos que un newton es una magnitud de fuerza, y la fuerza se define por el producto de la masa por la aceleración. Entonces en este caso vamos a poner kilogramo metro entre segundo cuadrado, ¿no? Eso es lo que conforma a un newton. Entonces si nosotros desglosamos ese newton en la ecuación anterior, decimos entonces que un pascal equivale a un kilogramo de masa metro segundo cuadrado dividido, todo eso dividido entre metro cuadrado, ¿no? Acuérdense que estamos representando presión, fuerza sobre área. Lo que estoy poniendo en el numerador vendría siendo ¿cómo se llama? El newton, y nada más estoy representándolo en unidades fundamentales, ¿no? Entonces esto sigue siendo pascal. Sí. ¿Qué es PO? Bueno, la forma. Es presión de referencia a nivel del mar. Ok. Dale. Y otra pregunta, no está presentando nada, ¿verdad? No, ahorita nada más me estoy yendo Ok. al chat. Váyanse al chat y ahí estoy anotando las Ok. fórmulas. Entonces, si nosotros ya consideramos este análisis, me queda que voy a eliminar ese kilogramo y me queda en el denominador metro segundo cuadrado para representar un pascal. Un pascal, entonces, a resumidas cuentas, equivale a un kilogramo entre metro segundo cuadrado. ¿Sí?
Entonces ahí cuando vayan a sustituir en su ecuación del exponencial, en vez de pascales pueden poner estas unidades para representar datos bueno, para eliminar más bien las atmósferas que tienen en la constante de los gases ideales. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, los litros, ¿con qué unidades, o qué factor de conversión nos haría falta para eliminar a los litros? En el sistema internacional, en qué unidades debemos representar al volumen, muchachos? ¿Metros cúbicos? ¿Metros cúbicos? Claro, ¿cuántos litros tiene un metro cúbico? 1000, no me acuerdo. 1000 me parece. Claro, no duden. 1000 litros. Ahí está. Entonces también ese factor de conversión lo van a tener que contemplar para maniobrar su exponencial. Recuerden, repito, tiene que quedar adimensional. Entonces ya les di todos los tips. Ya nada más sustituyen, obtienen una presión atmosférica de esa ciudad y esa presión obviamente tiene que ser menor a los 101.325. ¿Por qué? La Ciudad de México es una ciudad que está sobre el nivel del mar, ¿no? Nosotros estamos a una altura de 2.250 metros sobre el nivel del mar y nuestra presión atmosférica en milímetros de mercurio, ¿de cuánto es, muchachos? Aquí en la zona centro del país. ¿Cuál es la presión atmosférica? Son Ay, Armando. 564, ¿no? Casi le da, Alexis. Es 585. 85, correcto, Armando. Así es. Entonces, si nosotros que estamos a una altura de 2200 tenemos una presión inferior a la que tenemos al nivel del mar, que en el nivel del mar son 760, entonces, al menos en la ciudad de Clermont, suponemos que la presión nos tiene que dar mayor a la de la Ciudad de México, pero menor a la de la que tendríamos a nivel del mar, ¿vale? Entonces ahí nada más también como dato, todo eso lo tenemos que razonar a la hora de obtener nuestro resultado. Ya que obtengan ese dato de presión atmosférica, ahora sí sustituyen en su ecuación de la presión hidrostática para despejar a la densidad. Y nos tiene que dar una densidad cercana a el valor que les puse como respuesta, pero me comentaban unos compañeros que por ahí tuvieron algunas dudas y les dio un valor diferente. Sí, profe, también tengo duda en el 2. Sí, en el 1 y en el 2. Porque, sí, porque pues no me coincide su resultado. Ajá. Y A ver. me sale .005 metros y usted tiene que son 5.25 y me parece que un compañero me comentó que tomó la presión como 7 No. bares y ahí ya le coincidió, pero Ajá. y luego pues pensé que era por la gravedad, ¿no? Dije, ¿cómo voy a tomar 9.81? Se supone que es con la presión de Marte y busqué esa y menos me coincidió. Sí. O si es con esa. Sí, ahorita vamos a checar ese segundo problema porque también esa respuesta no está bien y tiene razón, hay un dato que está mal ahí. Ya nada más déjenme veo cuánto nos tiene que dar aquí en el primero para darles la respuesta correcta. Bien, si mis cálculos ahora sí no me fallan, porque en el primero y en el segundo tuve unos detallotes que no deben de cometer ustedes. Me da una densidad para el caso del vino de 936.2 kilogramos sobre metro cúbico. Previo a ello, la presión de Clermont me dio de la presión atmosférica.
para que ahorita que ustedes hagan sus cálculos y sus conversiones, chequen esto. Me da de 96,438 de pascales la presión en esa ciudad, la presión atmosférica. Entonces ya nada más chequen eso, ¿no? Al sustituir esa presión despejando de la ecuación de presión hidrostática, me da la densidad de 236, ¿no? Entonces ahí para que lo chequen porque ese dato está mal. Y como lo comenta su compañero, si nos vamos al siguiente problema, dice que la presión en la superficie del planeta Marte es de 7 milibar. ¿De qué longitud tendría que ser un barómetro de mercurio para medir esta presión? Suponga que el mercurio se mantiene a 0 grados Celsius y su densidad es de 13.600, o lo que viene aquí representado como 13.6 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico, ¿vale? Ok, entonces como bien lo comenta a su compañero, entonces tuvimos que haber investigado la gravedad o la aceleración de la gravedad en Marte. Ajá. ¿Alguien ya investigó este dato, muchachos? ¿Cuánto les da la aceleración de la gravedad en Marte? Son 3.72 metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Entonces por ahí yo cuando hice mis problemas, ahorita que tomé nota, me había equivocado porque puse la gravedad de la Tierra y además creo que no había considerado por 10 a la 3 de la densidad del mercurio. Entonces si nosotros contemplamos ahora sí los datos correctos, la gravedad que acaba de comentar su compañero de Marte de 3.72 metros sobre segundo cuadrado y consideramos la densidad del mercurio que es de 13.600, bueno, pues ya nos daría ahí el valor que corresponde a 0.0138 en la longitud de ese barómetro, ¿vale? Entonces ahí se los voy a poner en el chat. La respuesta correcta que debió haberse plasmado para ese problema es la siguiente: 0.0138 metros, que vendría siendo 1 centímetro con 38 milímetros la altura de ese barómetro. A ver, entonces hagan su cálculo para checar que lleguen a ese valor también, muchachos. Nada más. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí nos da ese? Sí. Sí, ya ven que hasta como dicen el dicho, al mejor piloto se le van los pies. A mí se me fueron los pies muy feo en estos dos problemas. Entonces, ahí chequenlo, ¿no? Para que no haya falla. Este problemario lo tienen que entregar a más tardar hoy. Entonces, ya nada más chequen. El resto de los problemas, pues yo considero que no van a tener tanto problema, pero hay una ecuación que no conocen y que van a tener que ocupar para el problema 5, que trata sobre el cálculo de una caída de presión medida por un instrumento con unos datos que nos dan en una línea en donde está un capilar y tenemos ahí un aceite circulando. Entonces ahí ya nada más hay que calcularlo, esa caída de presión con la ecuación que les comenté que aparece en la diapositiva 24, que es la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es algo que vamos a ver en el tema de viscosidad. Muy bien, entonces ahora sí voy a empezar a presentar. Ya terminamos de ver densidad, muchachos. Ya vimos estuvimos revisando, me acuerdo, el método radiactivo la vez pasada, y luego el refractómetro, y ya vimos los métodos inerciales, ¿no? Según yo se quedó hasta el refractómetro, ¿no? Ah, Sí, ok. profe, vimos hasta el refractómetro. Vale, entonces vamos a retomar en ese punto la presentación. Aquí, ¿no? Ahí está. Sí, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profesora. Bien.
Ok, entonces dijimos que el refractómetro es un instrumento que es par emisor receptor. Tenemos una fuente de emisión de luz que puede ser visible o infrarroja, y mediante un sistema óptico vamos a direccionar ese haz de luz para que llegue hacia el fluido que está circulando en el proceso en una tubería, y mediante una adaptación de una ventana transparente vamos a tratar de captar la luz reflejada que ha interactuado con el material, y mediante un prisma rotativo vamos a direccionar esa luz hacia nuestro detector para poder estimar el índice de refracción de la sustancia que está circulando al interior de la tubería. ¿Vale? Entonces aquí lo que estamos viendo en el dibujo dijimos que son las partes del instrumento que se montarían sobre la tubería. ¿Vale? Es una medición online, no tenemos contacto directamente con el fluido del proceso. Si ustedes se fijan, la medición implica solamente una interacción materia-energía, es un análisis instrumental, no hay modificación o alteración de la naturaleza del fluido dentro del proceso, no lo afectamos, es un análisis no destructivo. Y mediante este sistema nos vamos a nos va a dar el indicativo de lo que es grados Briggs, puede ser, o directamente el instrumento se configura para que nos dé de manera indirecta el dato de densidad asociada a la composición del fluido en función de su índice de refracción. ¿Vale? Entonces esa es otra forma u otra alternativa que tenemos para aplicaciones en la industria alimenticia, así como en la industria química, ¿no? Yo les comentaba que incluso podemos hacer uso de estos equipos para calcular la cantidad de minerales que pudiera tener el agua que se va a ocupar para una caldera, sabiendo de antemano que los minerales deben estar en una composición muy baja en el agua que se ocupa para las calderas, dado que estos sales se pueden depositar en la caldera y va a provocar que se generen depósitos, lo que bajará el rendimiento térmico de ese sistema, además de que la presencia de minerales puede provocar espumas al momento de que esté hirviendo el agua al interior de la caldera, y eso también acarrea problemas operativos, ¿no? Entonces, el agua que se ocupa para las calderas, para generar ese vapor que necesitamos para las diversas aplicaciones donde se requiera transmitir el calor, pues ahí vamos a cuidar mucho la calidad del agua y vamos a vigilar que la cantidad de minerales que tenga sea la mínima para poder tener un vapor de buena calidad. Para ello podemos hacer uso de diversos instrumentos, como puede ser desde los medidores de conductividad eléctrica, que en su momento veremos en la siguiente unidad, y también podemos hacer uso de un refractómetro, porque ya dijimos que el índice de refracción es una propiedad de los materiales que nos da un indicativo de su composición. El agua tiene un índice de refracción único cuando se encuentra en estado puro, y ese índice de refracción puede cambiar a medida que se altera la composición del agua. Entonces, una manera de poder saber si un agua ya tiene bastantes minerales en un proceso es implementando una medición con un refractómetro, porque el refractómetro va a calcular, o va más bien medir, el índice de refracción. ¿Vale? Entonces, este instrumento que acabamos de estudiar va a ser uno de los que vamos a revisar con más detalle en la unidad número 4, que se... Muy bien, entonces recapitulando, ya vimos refractómetro, ya vimos el medidor tipo radiactivo, el medidor de ondas de ultrasonido, vimos también el método del incremento del punto de ebullición, de presión diferencial, y el aerómetro. Estos sistemas, si no se habían percatado, miden la densidad en el caso de los líquidos. Pero, ¿qué pasa si yo tengo la necesidad de medir la densidad en un material gaseoso? Bueno, pues para ello vamos a optar por otras tecnologías que ahorita vamos a revisar, y que de alguna manera ya también les va a ser familiar a ustedes, porque ya han revisado este tipo de medidores, ¿no? Me refiero a los medidores inerciales. Estos medidores inerciales, para recordarles cómo trabajan, hacen uso de
unos sensores piezoeléctricos, ¿vale? Muy bien, entonces estos medidores inerciales se basan de aprovechar la variación de la masa inercial de una masa inmersa en el fluido al entrar a la misma vibración dentro de una cámara de volumen constante. Las variaciones de densidad del fluido contribuyen a una carga inercial de la masa, variando su masa efectiva. Como la frecuencia natural de un elemento depende de su masa efectiva, se va a seguir midiendo la frecuencia natural o resonancia de la masa inmersa, por lo que tendrá una medida correlacionada a la densidad del fluido. La temperatura medida del fluido deberá de compensarse, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una ecuación en donde nos representan el dato de densidad y las constantes de calibración que dependerán del diseño del instrumento. De hecho, cada fabricante tiene patentado su sistema de medición basado en medidores de este tipo, que son inerciales. Si ustedes se meten a la página de Rosemont, hay una tecnología que ellos han patentado, lo mismo Krone, lo mismo otras marcas como Endres+Hauser tienen su propio medidor inercial que ellos han diseñado y han protegido, ¿no? Muy bien, entonces la excitación y la detección de la frecuencia de resonancia son proporcionados por los activadores y sensores piezoeléctricos que están en el interior del instrumento. El densímetro es instalado en una posición de tal manera que el fluido proveniente de la tubería pasa al interior del instrumento. El fluido entonces se convierte en una parte de los elementos vibrantes y la frecuencia de resonancia, por lo que variará con la densidad del fluido, ¿no? Entonces, dependerá mucho de la densidad del fluido que circule al interior del instrumento para poder detectar variaciones de la frecuencia de vibración de ese sistema. Ajá, entonces obviamente esto dependerá de la naturaleza del fluido, de su composición y de manera directa de su densidad. Mediante los medidores inerciales se puede medir tanto la densidad de materiales líquidos como de mezclas gaseosas, ¿no? O materiales gaseosos. Entonces ahí pueden ver ustedes la tecnología que ofrece Endres+Hauser, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, estos medidores inerciales sí ya los habían estudiado en quinto semestre, ¿no, muchachos? ¿En qué variable los estudiaron? Para flujo, me parece, ¿no? Claro, en flujo, así es. Yo dije, chin, ya me quedé sin conexión, no los escuchaba, pero sí, sí estamos conectados. Sí, como que de repente se pierde su conexión, pero bueno, no sé si sea yo. Sí, muy bien. Ok, entonces ahí ya estamos observando el medidor inercial que, ojo, me va a ser de utilidad si yo necesito medir densidad en materiales gaseosos, ¿vale? Muy bien. Ahora esto es un diagrama en donde vemos representada la aplicación de los densímetros en la industria azucarera. Entonces vamos a revisar este diagrama, muchachos. Para empezar, ¿cuántos lazos de control identifico en ese sistema que nos representa el control en unos evaporadores? ¿5? Así es. Tenemos 5 lazos de control, ¿vale? Muy bien, y es un sistema de evaporación de doble efecto. ¿Se acuerdan a qué nos referimos con el doble efecto o el simple efecto o múltiple efecto en este tipo de sistemas? Esto lo vieron en sexto con la materia de operaciones de separación. ¡Újule! El semestre pasado nada más. ¿Puedes repetir la pregunta? Creo que
Sí. Ok, este sistema de evaporación es un sistema de doble efecto. ¿Por qué se le denomina de doble efecto? Son los que, bueno, no sé si esté correcto, los que van conectados uno tras otro, como tipo serie, algo así. ¿O ese es Ajá. otro? Sí, sí, sí. Son evaporadores que se conectan entre sí. Es decir, el vapor que se genera en un evaporador no lo voy a desperdiciar, no lo voy a condensar, lo voy a ocupar para alimentar otro evaporador y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos tener doble, triple o múltiple efecto, donde vamos a tener conectados varios evaporadores. Muy bien. Ahora, para leer estos diagramas, recuerden que siempre hay que comenzar de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces vamos a ir revisando todas las partes del diagrama. Muy bien, entonces tenemos representado las dos corrientes de alimentación que ingresan al primer evaporador. La primera corriente que vemos es la del vapor. Recuerden que vapor en inglés se maneja con el término steam. Ajá. Ese steam proviene de una caldera, ¿vale? Entonces ese vapor saturado tiene la característica de que es un vapor que trae una cierta presión y una cierta temperatura, pero la característica que tiene y que es atractiva es que suele ceder fácilmente su calor latente de evaporación, de tal manera que al entrar en contacto con otro líquido va a provocar que éste hierva porque le va a ceder su calor latente, ¿vale? Ya nosotros recordábamos la vez pasada en unas clases anteriores la diferencia entre calor sensible y calor latente, ¿vale? ¿Cuál era esa diferencia, muchachos? En que una cambia de estado y la otra solamente eleva la temperatura, ¿no? Correcto. Calor sensible es el calor que se transmite para solamente incrementar la temperatura en un material. Y el calor latente es el que se necesita para provocar la transformación de fase en ese material. En este caso vamos a convertir un material líquido en vapor, ¿no? Entonces, ¿eso quién me va a ayudar? Bueno, me va a ayudar el vapor que proviene de esa caldera. Bien, entonces, si ustedes se fijan en esa línea en donde representan el vapor, el steam, me colocan un circulito en blanco. Ese circulito en blanco para estos diagramas me ilustran un instrumento que se está colocando ahí, ¿vale? Sea cual fuese el instrumento que está ahí, esto no está normado por la norma ISA S5.1. Entonces, pues aquí vamos a entender cómo está representada la simbología en este diagrama. Entonces, este circulito blanco me representa un elemento primario con su transmisor, el cual generará una señal eléctrica que enviaremos hacia nuestro controlador de flujo. Y a su vez tenemos una válvula que actúa como nuestro elemento final. Entonces, esto quiere decir que aquí tenemos un primer lazo de control del flujo del vapor que proviene de la caldera, ¿vale? Luego, vámonos a la línea que está en la parte inferior. En la parte inferior tenemos la línea de alimentación de jugo fresco. Vamos a imaginarnos que este sistema nos ilustra la evaporación del jugo de caña que ocupamos para la obtención del azúcar estándar y otros productos que se obtienen a partir de este vegetal, ¿no? Entonces el jugo de la caña se extrae por molienda y se direcciona hacia el evaporador primero, pero antes de ingresar ese jugo fresco de la caña al evaporador se le miden dos variables. Ustedes si se fijan tenemos una variable representada ahí en el primer instrumento con una ρ-1. ¿Esa qué variable sería, muchachos? ¿Con qué variable representamos con la letra del alfabeto griego ρ? Densidad. Claro, estamos midiendo ahí densidad. Y si ustedes se fijan, el instrumento me está midiendo ahí densidad y se envía la señal hacia esos bloques que están relacionados con el sistema de control del flujo del vapor. ¿Ya vieron? Entonces aquí se mide la densidad en ese punto. Por otro lado, tenemos otro circulito en blanco en la línea donde está el flujo
del jugo fresco de la caña que va a ingresar al evaporador. Y tenemos ahí nuevamente el instrumento con su transmisor, el controlador de flujo, ahora del caso del flujo del jugo de la caña fresca que entra ahí al primer evaporador, y además esa señal se alimenta tanto al controlador del flujo que está colocado en esa parte del proceso y también a los bloques que se relacionan con el control del flujo del vapor, ¿vale? Entonces, hay que tomar en cuenta algo importante aquí. La densidad del jugo de caña fresca es una variable que nosotros no podemos controlar, porque la materia prima puede tener ligeras fluctuaciones, ¿no? Si hubo una temporada de una buena cosecha de caña, de azúcar, en donde el jugo viene muy dulce, pues eso será deseable para el proceso, ¿no? Porque voy a invertir menos energía. Pero si por alguna circunstancia nos llegó un cambio de proveedor, o nos llegó un lote que viene con un grado de dulzor mediano, por así decir, en el jugo de caña, entonces ahí el sistema de control que tendrá que tomar sus previsiones para mantener el estándar del jugo evaporado que vamos a sacar de ese sistema de evaporación. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, tenemos que estar midiendo la calidad de la materia prima, cómo me está llegando desde que ingresa el proceso. Por eso tenemos ahí nuestro medidor de densidad en ese primer punto. Luego, además, los dos flujos entran en la misma dirección. Es un sistema en paralelo. Ustedes saben que hay sistemas de evaporación o en los intercambiadores de calor que se pueden alimentar en flujos contrarios, o le llamamos en contraflujo, pero en este caso estamos representando un diagrama en donde en la misma dirección entra el vapor y en la misma dirección entra el jugo fresco de caña que se va a evaporar, ¿vale? Entonces es un flujo en régimen paralelo. Entonces, siguiendo la línea del vapor, en el interior ya del evaporador, se representa que está ingresando al interior de un haz de tubos, por ejemplo, o un tubo interno que está dentro del evaporador, por donde va a circular el vapor y lo voy a retirar. Ya una vez que haya transmitido su calor, vapor se puede condensar a la menor provocación, entonces hay que retirarlo, ¿no? Entonces por eso vemos una salida del evaporador ahí. Y además, entonces por fuera de ese haz de tubos estará circulando el jugo de caña que el que vamos a someter a la evaporación. Muy bien, entonces después ahí en el primer evaporador ubicamos otro lazo de control. ¿De qué variable sería muchachos? ¿Qué variable? Nivel, ¿no? De nivel, exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a mantener en contacto al fluido con ese vapor que está ingresando al interior del ¿cómo se llama? Del haz de tubos que hay dentro de ese evaporador. Entonces, el nivel es el que va a establecer el punto en el que yo voy a concluir esta transmisión de calor en ese primer evaporador, para que aperturemos la válvula que está en la parte inferior y ingresemos ese fluido que viene caliente al siguiente evaporador. A su vez, también nosotros, el vapor ya dijimos que vamos a generar, que proviene del jugo de caña. Recuerden que los vegetales en particular tienen la característica de tener una elevada composición de agua. Entonces lo que vamos a estar retirando va a ser agua en forma de vapor que se acumulará en la parte superior del evaporador, y ese vapor a su vez lo voy a ocupar para calentar al siguiente evaporador, ¿vale? Entonces igual entran en la misma dirección y nuevamente dependerá de un sistema de control de nivel el hecho de que yo pueda activar esa bomba, por ejemplo, y a su vez abrir la válvula para que se envíe ese fluido que ya está evaporado hacia un sistema de cristalización, por ejemplo, si es que vamos a empezar a separar los cristales de azúcar que yo pueda obtener de ese cristalizador, y los jarabes no cristalizables se mandarán hacia lo que son los fermentadores para obtener el alcohol de caña, que ustedes saben se está ocupando ahorita para curación, ¿no? Para desinfección.
Entonces, de esa parte ya no se representa en el diagrama, pero vamos a centrarnos nuevamente en el evaporador, en los evaporadores. Entonces ya vimos que hay un segundo control de nivel en el segundo evaporador, pero además tenemos otro control, lazo de control a la salida del segundo evaporador. ¿Me pueden decir de qué variable estaríamos hablando para este último lazo de control? ¿Qué variable se está controlando ahí? ¿Sería la concentración, profesora? Exactamente. Va a ser un lazo también de control de densidad o de composición, como lo comenta su compañero. ¿Vale? Entonces ahí nuevamente vemos un instrumento colocado en la línea de descarga que envía una señal hacia el controlador, y a su vez el controlador envía esa información hacia los bloques de funciones que me relacionan el control del flujo del vapor. ¿Vale? A ver, vamos a poner un ejemplo para que quede claro cómo operaría este sistema. Muy bien, vamos a suponer que tuvimos una temporada muy buena de jugo de caña en donde viene muy dulce, viene bien. Vamos a suponer el jugo de la caña viene a 15 grados Brix y queremos que a la descarga del segundo evaporador la saquemos el jugo evaporado a 50 grados Brix. ¿Vale? Entonces, si nosotros por alguna circunstancia estamos midiendo que ahí estamos rebasando el set point de 50 grados Brix y lo tenemos en 55, ¿qué es lo que deberíamos de hacer, muchachos, para alcanzar el punto de ajuste a 50 grados Brix? ¿Qué es lo que debería de hacer el sistema? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profe? Sí, vamos a suponer que nosotros programamos un set point de 50 grados Brix como la composición que necesitamos a la descarga del segundo evaporador, pero como llegó un jugo muy dulce, porque tuvimos una buena cosecha de caña, de azúcar, entonces estamos sacando el producto ahí a 55 grados Brix. ¿Qué podríamos hacer en el sistema para reducir los grados Brix en la línea de descarga? Dejar de meter vapor. Ay, perdón. Exactamente. Bueno, Reducir. bajarle la cantidad de vapor, ¿no? Exactamente, reducir el flujo del vapor. Por un lado voy a ahorrar energía y por otro lado, ¿cómo se llama? Puedo yo, ¿cómo se llama? Manipular esta variable, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente podría hacer el proceso. Reducir el flujo de vapor para, ajustar el set point a 50 grados Brix, ¿vale? Ese es por un lado. Por otro lado vamos a poner el otro extremo. Vamos a suponer que nos llegó un jugo pues con bajo nivel de azúcar, con 12 o 10 grados Brix tal vez, y estamos sacando un producto con 45 grados Brix. Si nosotros queremos al menos alcanzar el valor de 50, ¿qué es lo que debería de hacer el sistema? ¿Administrar más vapor? Exactamente. Administrar más vapor para tratar de eliminar la mayor cantidad de agua y ajustar nuevamente mi composición a 50 grados Brix, ¿vale? Muy bien. Entonces, este es un panorama muy general de lo que estamos viendo en este diagrama respecto al control. Pero bueno, yo no me meto tanto en la parte de control porque eso ya es materia de otra academia. Entonces, además ustedes van a ver esto ya en octavo y en noveno, control de procesos. Entonces ya ustedes se meterían en las estrategias de control y todo eso, pero bueno, vámonos a lo que persigue la materia, que es que ustedes sean lo suficientemente capaces para seleccionar la instrumentación analítica. En este caso, primera pregunta, ¿qué medidor de densidad implementarían en la entrada, en la parte donde está la línea de alimentación del jugo fresco de caña, de los instrumentos que ya revisamos en esta unidad? Y justifiquen su respuesta, porque esa sería la manera en que se los preguntaría en el examen. Les pondría un diagrama, les daría una breve explicación del diagrama, qué materiales están manejando, las condiciones del proceso, y yo les voy a decir, y seleccione el instrumento
para medir densidad en este punto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué analizador, o más bien qué instrumento o método me sugieren para medir en línea la densidad en el punto en donde está ingresando el jugo fresco en el extremo de la izquierda? ¿Es líquido? Sí, pero es jugo de caña. No, sí. Yo pondría un medidor de ultrasonido. Un ultrasónico, ok. Muy bien, ese puede funcionar sin problema, solamente que sí me sale algo caro. ¿Alguna otra opción que sea un poco más económica? Utilizar el método de presión diferencial. Método de presión diferencial. Pero acuérdense que el método de presión diferencial se adapta a un recipiente cerrado o bien en una tubería vertical. El aerómetro, aerómetro, profesora, ¿o Claro. sería una más económica? Sí. Podríamos considerar un aerómetro con su transductor, ¿no? De inductancia para que podamos enviar esa señal hacia el sistema de control. Muy bien. ¿Alguna otra alternativa adicional? Ya me dijeron el ultrasonido, que también es viable. Ya me dijeron el aerómetro, también es viable. Pues si hay dinero, uno de radiación, ¿no, profesor? No, porque aquí ya está más que sobrado ese instrumento. Acuérdense que el radiactivo es muy caro, de todos es el más caro. Y en la industria alimenticia siempre tratan de abaratar siempre los costos, ¿no? Con lo mínimo. Un refractómetro también podría funcionar. Claro, sí, exactamente, un refractómetro. Para mí, ¿cuál sería la mejor respuesta de las que me acaban de comentar? El aerómetro con transductor de inductancia, por ejemplo. Ahí pudiéramos implementar esa medición. Es más barata que ultrasonido y más barata que refractómetro. Sin embargo, si en el examen ustedes seleccionan el refractómetro o el de ultrasonido, a lo mejor si ese reactivo vale 10 puntos, les voy a poner 6 o 7 puntos, porque no está mal, más sin embargo no es la mejor opción. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para Profesora, pero esa selección de instrumento para, digamos, lo más correcto, ya comparando, por ejemplo, el aerómetro con el refractómetro, es en cuanto a costos, siempre hay que tirarle más a costos. Normalmente siempre vamos a estar ajustados a un presupuesto, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar ese aspecto, aunque si la aplicación es muy específica y de alguna manera a lo mejor ya se ha probado otro instrumento que es más económico, pero no me da una rápida respuesta o no viene con una precisión considerable, pues así vamos a descartar una opción económica, ¿no? Si no es funcional, no me va a servir para mi proceso. Mucho va a depender del proceso. Y recuerden que para mediciones en línea, ¿qué criterio es el que tenemos que darle prioridad? Estaba el tiempo de respuesta, está la sensibilidad y la selectividad, muchachos. Ya que le vamos a dar prioridad en un proceso. A la Mediciones rapidez en- había dicho, ¿no? Claro, a la rapidez. Entonces, si el instrumento no me proporciona a lo mejor una medida, y además es económico, pero no viene con no tiene un tiempo de respuesta suficiente para el sistema, entonces lo voy a descartar. Pero eso ya en la práctica y con más información del proceso lo vamos a considerar. Pero siempre les van a pedir la opción más económica. En el caso de la industria petrolera, en donde el medir la densidad de esos materiales es muy complicado por la viscosidad que manejan, por las características en sí del proceso, por eso se opta más por tecnologías basadas en materiales radiactivos. Pero les digo, ese tipo de industria es la que normalmente consume ese tipo de instrumentos.
Las otras optan por otras opciones más económicas, pero sí, el tiempo de respuesta es crítico y además el fluido que voy a manejar es, eh, sus propiedades son, por ejemplo, de alta viscosidad, muy corrosivos. Pues voy a tratar de ir buscando una opción que sea, para empezar, no invasiva, y dentro de las opciones que se tiene, obviamente la gente de instrumentista ya tiene la experiencia y te dice, no, eso ya lo probamos en esa aplicación y no funcionó. Por ejemplo, no funcionó el ultrasónico para hidrocarburos, pues por eso se van a veces por la opción más confiable, ¿no? Que es un método radiactivo para ellos, ¿no? Por ejemplo, por el tipo de materiales que procesan. Muy bien. Ese es respecto al primer densímetro, ¿no? Por así decir, que podríamos ocupar. Ahora, ¿qué pasa si les pido que me seleccionen el instrumento que necesitamos o el método que podemos implementar para la descarga del evaporador 2 para ese lazo de control? ¿Sí quedó clara la pregunta, muchachos? ¿Qué instrumento vamos a ocupar para ese último lazo de control? De la salida, ¿verdad, profe? Sí, el de... El del El circulito AC. verde, sí. Sí, el que está en círculo. Podría ser el mismo, profe, nada más que, bueno, es que seguimos midiendo el jugo de caña, nada más que ahora está concentrado, ¿no? Va a marcar una densidad mayor. Sí, ese puede ser una opción, otro aerómetro. Ajá. ¿Alguna otra alternativa? Quizás en este caso ya valga la pena implementar el ultrasónico. Ujú. También puede ser otra opción, pero hay una más económica todavía. ¿El flotador? No, porque acuérdense que ahí es un instrumento mecánico que no podemos obtener una señal que podamos enviar. Podríamos ya almacenarlo en un tanque y medirlo por presión diferencial. No, hay una opción más económica. ¿Son profesora de puntos de ebullición? Exactamente. Implementando el método de punto de ebullición, podemos y de manera indirecta medir ahí también la densidad. Obviamente el instrumento no estaría localizado ahí, ¿no? Tendríamos que colocar las ondas de temperatura, una del lado del vapor y la otra del lado del líquido que está hirviendo en el evaporador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podemos adaptar el método del incremento de punto de ebullición porque se cumplen los requisitos, ¿no? Es un evaporador y pues es más económico comprar dos RTDs, por ejemplo, y el medidor de temperatura diferencial a otra opción, ¿no? Cierto. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora sí que en el examen, repito, no les voy a preguntar nada de la parte de control, solamente que me seleccionen un instrumento y que me justifiquen por qué. Si ustedes me justifican bien y me convencen que a lo mejor el de ultrasonido me funciona, y es requerido para ese proceso, pues adelante, ¿no? El chiste es que yo quiero ver cómo ustedes ya defienden
sus ideas, ¿no? No nada más es imponerles. Hay una opción a lo mejor ideal en la que yo esperaría que me contesten, pero si ustedes me convencen que existe otra tecnología y podemos implementarlo, pues adelante, ¿no? También les voy a considerar un alto puntaje para ese reactivo. Muy bien. Ok, entonces con esto cerraríamos el tema de densidad. Insisto, estos temas dan para mucho, pero pues hay que acotarnos a los tiempos, ¿no? Entonces, el examen vendría hasta la variable de densidad y todos los problemas o los problemas que hemos estado revisando relacionados al tema de densidad. También voy a preguntar por ahí un problema muy simple. Les voy a pedir que vayan preparando su formulario, para que lo tengan a la mano, sus tablas de conversión de unidades y pues básicamente con ello podrán contestar su examen. No se vale que abran las diapositivas y estén bajando la información, porque les digo, la verdad, al final quien se engaña es uno mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya ustedes están conscientes que qué temas ya dominan, y lo que vamos a evaluar en el examen es precisamente qué tanto han aprendido. Y bueno, pues hay que considerar también que no solamente el examen cuenta, también las actividades que me han estado entregando en el Classroom, los reportes, entonces todo ello influye en su calificación, y pues por eso el examen no tiene que ponerlos tan nerviosos, ¿no? Además, el examen no lo voy a hacer de hora y media, lo voy a hacer mucho más simple para que rápido lo puedan contestar y ya se cubra esa parte. Muy bien, entonces el siguiente tema que vamos a revisar es viscosidad. Nosotros ya revisamos densidad, la densidad absoluta y la gravedad específica, viéndolo como un sinónimo de lo que fue densidad relativa. Sin embargo, una variable que también se relaciona con las propiedades de los materiales es esta que denominamos viscosidad. ¿Recuerdan ustedes qué me representa la viscosidad? ¿O cómo la definían ustedes? La resistencia de un líquido a fluir o derramarse. Claro, exactamente. Es la posición en la resistencia de un fluido a desplazarse o a incluso deformarse. Muy bien. Muy bien, entonces la viscosidad de un fluido, así como lo acaba de mencionar su compañero, nos representa la resistencia que ofrece al movimiento, en este caso entre dos placas paralelas separadas por una distancia, una de ellas fija y la otra móvil, que se mueve con la unidad de velocidad. Bueno, este concepto o este término lo sacamos de los primeros estudios que realizó Newton, porque ese mismo Newton que ustedes conocen, que estableció todas las leyes de la mecánica clásica, bueno, pues también él se puso a estudiar a los fluidos, ¿vale? Entonces él se imaginó, para empezar a describir el comportamiento del movimiento de los fluidos, él se imaginó lo siguiente. Él se imaginó que nosotros teníamos dos placas planas en donde vamos a tener confinado o atrapado una porción de fluido entre estas dos placas. Imaginen ustedes las placas que se ocupaban para las observaciones del microscopio, por ejemplo, ¿no? Esas plaquitas pequeñas de vidrio planas. Vamos a suponer que a una de ellas la adherimos a una mesa, la pegamos, y sobre de ella vamos a colocar unas gotas de algún fluido, puede ser un aceite, un alcohol, una muestra de agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces después vamos a colocar encima de ese material una placa y vamos a empezar a estudiar cómo se comportaría si empezamos a deslizar la placa superior en una dirección de izquierda, por ejemplo, a derecha, como se representa aquí. No es lo mismo que yo tenga bajo estudio un fluido como lo es el alcohol, si tenemos, por ejemplo, un jarabe o una miel, ¿no? Que suele ser más viscoso. Entonces, la fuerza que yo requiero para mantener a una cierta velocidad ese fluido va a ser diferente dependiendo principalmente de esta propiedad denominada viscosidad, ¿vale? Entonces, lo que se imaginó Newton fue lo siguiente. Él supone que el fluido comienza a desplazarse en dirección hacia el eje de las X, de izquierda a derecha, pero él se imaginó que este fluido se empezaba
a comportar como si fuera una, una capa, o más bien una pila de placas de fluido apiladas una sobre de la otra, de tal manera que cada una de estas placas va a tener una velocidad específica, generándose entonces un gradiente de velocidades a través del espesor de ese fluido. ¿Me pueden decir ustedes, muchachos, qué velocidad vamos a tener en la placa de hasta abajo, que prácticamente está adherida al límite de la placa de vidrio que está en la parte inferior? ¿Qué velocidad tendríamos ahí? ¿O qué velocidad va a tener esa placa de fluido? Cero. Cero, exactamente. ¿Y cuál va a ser la placa con mayor velocidad? ¿La de arriba? La que esté adherida a la móvil. Exactamente, la placa que está hasta la parte superior, ¿no? Entonces, él se imaginó que se generaba ese perfil de velocidades dependiendo de la posición de las placas de fluido que se generara. De tal manera que entonces él mencionó lo siguiente: la viscosidad de ese fluido va a ser producto de la fuerza aplicada en un área específica multiplicada por el espesor de ese fluido y dividida entre su velocidad, la velocidad resultante, ¿sí? Entonces, eso es lo que supuso o imaginó Newton. Al hacer el análisis de esta ecuación, tenemos los siguientes datos. Fuerza, ya sabemos que se representa como Newton, en unidades de kilogramo masa sobre segundo cuadrado, multiplicado por el espesor, que sería la magnitud o la unidad representada en la última casilla del lado superior, el metro que tendríamos hasta acá. Velocidad para nosotros, si está en el denominador, vamos a colocarla en las casillas invirtiendo las unidades, es decir, teniendo metro sobre segundo, y el área se va a representar en metros cuadrados y también la colocaríamos en las casillas de abajo, como está en el denominador, ¿no? Entonces esto hace que se anulen estas unidades y nos quede que la viscosidad se representa en unidades de kilogramo entre metro segundo, de acuerdo al sistema internacional. Entonces todos los fluidos que tengan este comportamiento se van a considerar como newtonianos, es decir, son aquellos que tienen una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad cortante. El esfuerzo cortante es esa fuerza que se requiere desplazar o provocar el movimiento de ese fluido, ¿vale? Entonces ya sabemos que la relación lineal que se tenga entre el esfuerzo cortante y la velocidad es algo que va a caracterizar a los fluidos newtonianos. ¿Y qué puede ser un fluido newtoniano? ¿Recuerdan ustedes algún ejemplo de un fluido newtoniano? ¿Puede ser el agua, por favor? Claro, exactamente. El ejemplo típico de lo que es un fluido newtoniano es el agua. Así como el agua, también el aire es un fluido newtoniano. Y regularmente ustedes van a tener el reto de estar desplazando estos fluidos en los procesos, ¿vale? Entonces, si ustedes revisan las bombas que se emplean para desplazar el agua, tienen un principio o un mecanismo muy similar a los ventiladores que se emplean también para desplazar el aire. ¿Por qué coincidirán? Bueno, pues porque ambos son newtonianos. ¿Cómo se llaman esas bombas que se ocupan para desplazar el agua, muchachos? ¿Qué tipo de bomba es? ¿La que está ahí en su casa? ¿O en el edificio donde viven? ¿Centrífuga? ¿Centrífuga? Claro, es una bomba centrífuga. Y grábense esto de memoria. La bomba centrífuga es la que está más instalada en todos los procesos. El 70% de los sistemas de bombeo son bombas centrífugas. El otro 30% es sistemas de bombeo para otros fluidos no newtonianos. Y tienen un principio de funcionamiento diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente su naturaleza ante el comportamiento de su desplazamiento es diferente. Entonces, si ustedes observan las partes internas de una bomba centrífuga, se parece mucho a la forma o el diseño de un soplador o de un ventilador, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, coinciden en que ambos, tanto el agua como el aire, son fluidos newtonianos y son de los que más van a desplazar ustedes en los procesos.
Entonces no se les olvide que es muy común que si ustedes están en la parte de mantenimiento en una planta, pues lo que van a estar checando regularmente van a ser bombas centrífugas, porque la mayoría de las bombas instaladas en los procesos son centrífugas, pero no son las únicas. Muy bien, entonces ya dijimos que los fluidos newtonianos son aquellos que tienen una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad resultante, ¿no? En este caso, aquí nos grafican lo que es el gradiente de velocidad de la velocidad en el eje de las X, y el esfuerzo cortante se representa en el eje de las Y. Y tenemos aquí como fluido newtoniano esta gráfica que nos representa el comportamiento lineal, la que está hasta abajo, ¿no? Tenemos ahí entonces que los fluidos newtonianos, ejemplos de ello, aparte del aire y el agua, son los gases y los líquidos no coloidales principalmente. Sin embargo, en la industria no solamente vamos a desplazar este tipo de materiales, también tenemos el reto de manipular fluidos como los plásticos de Bingham, los pseudoplásticos o los fluidos dilatantes. Estos tres fluidos entran dentro de la clasificación de los no newtonianos, ¿vale? Entonces, un plástico de Bingham, si ustedes se fijan, pues tiene un comportamiento lineal, solamente que tiene una ordenada fuera del origen. Es decir, necesitamos un esfuerzo de corte inicial para provocar el movimiento de ese fluido. Ese es el ejemplo de lo que viene siendo algunos jabones líquidos, lo que son grasas líquidas, mezclas de chocolate y pasta dentrífica, así como la catsup, entran dentro de esta clasificación de lo que vendría siendo un plástico de Bingham. De hecho, si ustedes recuerdan, en la catsup antes se comercializaba en frascos de vidrio, y nosotros para vaciar la catsup a la hamburguesa o a las papas o a los hot dog teníamos que darle unos golpes en la base del recipiente para que empezara a fluir. De lo contrario, jamás se iba a fluir ese material, porque su comportamiento es así, ¿no? Es un plástico de Bingham, y lo que nos indica este comportamiento es de que necesitamos un esfuerzo de corte inicial para provocar el fluido, para provocar el movimiento de ese fluido. Entonces, las bombas que se emplean para desplazar estos materiales, o incluso las máquinas de envasado, tienen un diseño en el que se necesita un sistema de bombeo que se adecue al comportamiento de estos fluidos que son no newtonianos, como el primer ejemplo que estamos revisando, que es el plástico de Bingham. Por otro lado, los fluidos pseudoplásticos que tienen este comportamiento que se parece a la ecuación de una raíz, ahí tenemos el caso del comportamiento de lo que son las pinturas, el látex, la pulpa de papel y la mayonesa, ¿no? Entonces estos fluidos se desvían del comportamiento de lo que es un plástico de Bingham. Aquí ya van a tener un comportamiento que su perfil va a ser muy parecido a lo que vendría siendo la ecuación de una raíz. En el caso de lo que es el fluido dilatante, tiene un comportamiento que aquí ya se parece, por ejemplo, a una parábola. Si ustedes recuerdan sus clases de geometría analítica, este fluido dilatante pues ya se parece a una parábola, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento específico de algunas suspensiones de almidón y la goma arábiga, que suelen ser aditivos que se emplean para industria alimenticia y farmacéutica para estabilizar principalmente suspensiones, ¿vale? Entonces, este tipo de fluidos son de tipo dilatante y son caracterizados como también no newtonianos, ¿vale? Muy bien, entonces, los primeros que empezaron a investigar después de Newton de qué manera podíamos obtener experimentalmente la viscosidad en los fluidos fueron estos dos científicos, Hagen y Poiseuille. Uno es alemán y el otro es francés, y determinaron que es posible calcular, o más bien estimar, la viscosidad dinámica o absoluta de los fluidos que están circulando en un proceso, adaptando en una línea un capilar en donde vamos a medir la caída de presión, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos el dato del radio del capilar, la caída de presión medida por el instrumento multiplicada por pi, y todo eso dividido entre 8 veces el flujo volumétrico que se tiene en ese capilar y la longitud del capilar, con esto podemos calcular directamente el valor de la viscosidad de esos fluidos, ¿vale? Entonces, esta fórmula que estamos viendo en este momento es la que necesitan para el último problema que van a entregar para el día de hoy.
Entonces, esta fórmula es la ecuación de Hagen-Poiseuille, en donde prácticamente te señala cómo podríamos calcular de manera indirecta la viscosidad a partir de un instrumento de caída de presión. Aquí la viscosidad dinámica o absoluta normalmente en el sistema internacional se representa por las unidades de Pascal segundo. Y en el caso del sistema sexagesimal normalmente vamos a ocupar la unidad de Poise. ¿Vale? Muy bien, jóvenes. Pues hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Nada más, si me permiten, un minutito más, porque estuve revisando sus actividades y al parecer algunos de ustedes todavía no me han entregado la tarea o a mí me aparece como no enviada. Entonces ahorita les voy a señalar quiénes son los que de acuerdo a mi lista al parecer no han enviado la tarea, o más bien no se ha registrado debidamente. Entonces los casos que voy a mencionar, tomen nota de cuál actividad les hace falta, ¿vale? Entonces empezamos con Juan Antonio Amaro. Tiene sin entregar la actividad número 3. Ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con estos casos que estoy mencionando, ¿no? Entonces Juan Antonio no tiene registrada actividad 3. Luego le sigue Jonathan Calatayud, no me entregó la actividad 1. Yo sé que a lo mejor sí la entregaron, pero ahorita les voy a explicar qué es lo que está pasando. Luego tenemos Alejandro Lugo, no tiene la actividad 1 ni la actividad 3 entregada. Eduardo Morán no tiene la actividad 3. Arturo Moreno no entregó la actividad 1 ni la 3. Alejandro Ocampo no tiene registrada o no entregó la actividad número 3. José Luis, perfecto, no tiene la actividad 1. Y ya serían todos. Entonces, miren, lo que pasa luego con Classroom es que a veces me deja las actividades como que en suspenso, y para mí, en mi pizarrón o en mi tabla de registros, no me aparece como entregada. Yo a veces, ¿cómo se llama? No puedo negarme a recibir sus tareas porque sé que suceden estas cosas. Si ese fuese el caso para los que mencioné, muchachos, no hay problema. Lo que les voy a pedir de favor es de que se metan a su sesión y corroboren si está llenado su cuestionario. Si les aparece nuevamente limpio, sin respuestas, les voy a pedir de favor que lo vuelvan a contestar, pero lo envían, pero también le van tomando captura de pantalla, y esas capturas de pantalla donde voy a revisar sus respuestas, de favor me las envían a un correo, al correo de mirgomez@smz, para que yo pueda tener la evidencia de que lo entregaron y que yo les pueda calificar. No me voy a negar a recibir lo que yo acabo de mencionar ahorita de sus tareas que me aparecen como no registradas, porque yo les creo que sí las llenaron, nada más que de repente les digo, algo sucede con Classroom que las deja en la nube o no sé qué pasa, pero como que se quedan en tránsito y no me llegan a mí sus actividades, a pesar de que a ustedes en su sesión a lo mejor sí les marca como enviada, pero de verdad a mí no me aparece registrada. Entonces no me gustaría afectarle su calificación por esta situación, porque yo sé que de antemano suele pasar, ¿no? Y no es la primera vez. En otros cursos igual. Luego me da mucho coraje que ya terminamos el semestre, estamos en vacaciones y me llegan las tareas atrasadas con 20 días, con 30 días, y pues no es justo para ustedes, ¿no? Entonces por eso se los menciono de una vez, para que se apuren, y a ustedes les doy chance que me las entreguen a más tardar el viernes, ¿vale? Por correo, para que si ese es el caso, vuelvan a contestarlas, me manden sus capturas de pantalla por correo, ya con eso revisaré o tendré evidencias para calificarles, ¿no, muchachos? Les pido ese enorme favor a todos los que mencioné, para que no vayan a tener problema con su calificación, porque acuérdense que las tareas de Classroom es un peso también importante en su calificación, no nada más el examen. Entonces, por favor, ahí les pido que lo atiendan para que no se les pase, ¿vale? Profesora, gracias. De hecho, bueno, faltaba la actividad 3, ¿verdad? Bueno, Alejandro. No se marcó. Ajá, se marcó como entregado. Ocampo. Ajá. Sí, la actividad 3. Ok, entonces la vuelvo a contestar y se la envío. Por favor, gracias. Sí, de hecho ya ve que yo la clase pasada le comenté eso. De hecho ayer lo volví a hacer
y hoy me sigue apareciendo sin entregar. Y también ayer le mandé a su correo las actividades, la 1, 3 y la 5. Ok, si ya las tengo en el correo no hay problema. Yo lo que voy a hacer cuando veo estos casos es que me voy a su correo de cada uno de ustedes y ya veo lo que me mandaron y con eso los calificaré. Va. Muy bien. Profa. Sí. En esta tarea, bueno, en la que se entrega hoy, solo es enviarle al correo, no sí. subir nada a mí. Básicamente es mandarme el correo con sus respuestas, ¿no? Lo que sí les pedí es que las resuelvan a mano, para que al menos vea que sí hicieron el esfuerzo de hacer sus problemas. Sí, está bien. Vale, sí está bien, Eric. Profa. Sí, Emiliano. Perdón, ¿me puedes nada más confirmar de recibido de mis tareas? Porque yo también chequé, ya ve que usualmente cuando uno envía un formulario le llega la confirmación a su correo. A mí nunca, de todas las tareas que enviamos, ninguna me llegó. Mira, Emiliano Pérez, ¿verdad? Sí. Sí, me aparecen todas entregadas a tiempo. Ah, vale, nada más era eso, gracias. Sí, de nada. Profa, yo tenía una duda también sobre eso. Sí. La primera tarea, me acuerdo que ese día que la hice, o sea, contesté el formulario y ya se envió, ¿no? Pero en Classroom no me marcaba como que estaba entregada. Y después un compañero me dijo eso y le puse nada más marcar como entregada y entonces no sé si se contestó o ya no. O sea, si le envió las respuestas a usted. Sí, mira, me aparece como entregada, pero de manera extemporánea. Ajá, es que cuando ya la marqué como entregada, ya había pasado como el tiempo. O sea, mi compañero me dijo y ya cuando chequé ya era tarde. Sí. Pero no sé o sea, si cuando lo envié, cuando realicé el cuestionario, sí se envió como el formulario bien, pues. Sí, a ver, déjame checo en tu sesión. Ajá, porque si ese es el caso, pudiera ya nada más marcar la de la 3, ¿no? Como entregada, y supongo que o sea, ya va a llegar el formulario, no sé. Algo así me imagino. Sí, es que hagan de cuenta que me acumula las respuestas y ya en un archivo en Excel voy viendo las respuestas de cada uno de ustedes, porque las asocia a su correo. Okay. Entonces, de esa manera ya, sin problema. Sí, aquí ya está como registrado. Entonces, ¿pudiera marcar la 3 como entregada y ver si le llega el formulario o si forzosamente lo tengo que volver a contestar? Yo creo que sí, más vale para evitar ¿cómo se llama? Que no te lo vaya a querer registrar o se vaya a tardar en mandar el registro, entonces mejor mándame el correo, ¿no? Ok, bueno, entonces lo vuelvo a hacer, profe. Gracias. Sí, de nada. Pero el 1 entonces sí tiene respuestas, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, gracias. Sí, hasta luego. Nuestra, un último favor, lo que pasa es que se está cortando algo, bueno, se cortó un poco mi internet y solamente alcancé a escuchar que no se registró la tarea 1. A ver, permíteme tantito, José Luis. Sí, nada más es la 1, José Luis. Ok, entonces gracias. La instrucción nada más es volverla a contestar y mandárselo en unas capturas por su correo. Sí, las respuestas, más que nada. Ok, pues. Vale. Nos vemos, profe, gracias. Cuídense, bonito día. Hasta luego, nos vemos el viernes. Gracias, profe, hasta el viernes. El asunto nada más es evidencia, ¿no?